Muerte de Juan el Bautista. Marcos 6, 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Si miramos el contexto anterior, es decir, si vamos al capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículos del 7 al 13, veremos cómo el Señor Jesucristo ha enviado a sus discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio para que echasen demonios y sanasen enfermos. Si nos vamos al versículo 30, después de nuestro texto principal, vemos cómo los apóstoles regresan explicando al Señor Jesús lo que había acontecido y lo que habían enseñado. En medio de estos dos relatos, como un paréntesis, nos encontramos con el pasaje que hemos leído, donde Marcos nos relata la muerte de Juan el Bautista. En realidad, Juan se había granjeado el odio de muchas personas que buscaban su muerte. En primer lugar, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, a quienes decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3, versículo 7. También Herodías, la ilegítima mujer de Herodes Antipas, estaba al acecho y no cejó en su empeño hasta conseguir que en una noche de bacanal y orgía el prisionero fuese degollado. Según el relato de Flavio Josefo, fue sobre los meses de febrero y marzo del año 29, cuando Juan el Bautista fue llevado a la fortaleza de Maqueronte, a orillas del Mar Muerto, donde permaneció por lo menos 10 meses antes de su muerte. Ahora fijaos que San Marcos tiene mucho interés al comienzo ya de su Evangelio, en señalar que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. Es significativo el hecho de que cuando Juan es encarcelado, Jesús inicia su ministerio público, y cuando también envía a los apóstoles a predicar de dos en dos.
Es como si de alguna manera el Señor Jesús estuviera enseñándonos que cuando un siervo suyo cae, otros toman su relevo. Así ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia. Tristemente han habido quienes se han creído imprescindibles en la obra de Dios, porque no han tenido en cuenta al Dios de la obra. En poco tiempo la fama de Jesús llega a los palacios. Nos dice el texto que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho famoso. Parece como si Lucas quisiera resaltar la eficacia del ministerio del Señor, pero también de la obra de los 12. Por cierto que cuando Herodes se entera, su conciencia le reprocha de tal manera que dice: Juan al que yo decapité, ese ha sido el que ha resucitado. La noticia aterroriza a Herodes porque lo primero que se le pasa por la cabeza es lo que había sucedido en un momento triste de su propia vida. Su conciencia no le deja tranquilo. Si Juan no había resucitado de los muertos, sí lo había hecho su sentido de culpa y su crimen. Querido amigo, el pecado persigue de tal forma que es imposible dejarlo atrás. No hay sepulcro humano lo suficientemente profundo para sepultar el pecado. De golpe viene a la mente de aquel déspota cómo había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión por causa de Herodías, nos dice el versículo 17 de nuestro texto. Es posible que en la vida hayamos tomado alguna decisión presionados por algo o por alguien que al final nos ha llevado a situaciones difíciles. Puede ser el qué dirán, la comodidad, el chantaje, como fue el caso de Herodes. Su decisión le llevó a consecuencias trágicas. Sin pretenderlo había desencadenado un proceso que llevaría a la muerte al más grande de todos los profetas, en palabras del Señor Jesucristo. A pesar de que Herodes escuchaba a Juan de buena gana, nos dice el versículo 20. Herodes respetaba a Juan, lo consideraba un hombre justo y santo, y no quería su muerte. Esta era la opinión que Herodes tenía del Bautista, pero su opinión no fue suficiente para que al final pudiera salvarle la vida. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos por la opinión que la gente tenía de él. Para unos era Juan el Bautista, para otros Elías, otros alguno de los profetas, un profeta más. Ya estaban contentos. Después de 4 siglos sin profetas ya les estaba bien. Pero Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, contestó Pedro. Hoy también muchos admiran y respetan a Jesús, pero no es suficiente. Para algunos Jesús es un mártir, para otros un maestro, un ejemplo de vida. Sí, es cierto. Lo malo es que con estos se conforman, no les interesa ir más allá. Porque Jesús es mucho más que todo eso. Jesús es el Salvador. Por eso lo más importante es que a Jesús le interesa nuestra opinión, le interesa tu opinión. ¿Qué opinas tú de Jesús? Juan había advertido de su pecado a Herodes. Lo encontramos en el versículo 18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, decía Juan a Herodes. Pero lo hacía apoyado en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 16, y capítulo 20, versículo 21, encontramos que la ley prohibía este tipo de uniones. Ahora bien, fijémonos que Juan no atacó a Herodes por el flanco meramente político. No encabezó ninguna rebelión, ni siquiera propuso
su destitución. Simplemente afeó su conducta y le llamó al arrepentimiento en nombre de Dios, exactamente igual como el profeta Natán hizo con el rey David. Este es el verdadero talante bíblico que nosotros, como creyentes, debiéramos aplicar en nuestra vida. A veces nos contentamos con el cumplimiento de las leyes civiles de nuestros países. Eso está muy bien, tenemos que ser fieles cumplidores de las leyes civiles. Sin embargo, como cristianos, debemos considerar que dichas leyes no siempre están en armonía con la ley divina. El mero hecho de cumplir las leyes de nuestra nación no garantiza que cumplimos el estándar de Dios, y siempre quedaremos cortos. Como Herodes, todos estamos siendo advertidos y confrontados con la palabra de Dios. No nos gusta, y si nos comparamos con nuestros semejantes, siempre damos la talla. Seguro que tú y yo no hemos llegado ni de lejos a cortar la cabeza de ningún Juan el Bautista. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 3:23 lo que es la advertencia general de toda la Biblia. Todos estamos infectados por una especie de coronavirus, al que la Biblia llama pecado. Nuestra relación con Dios está rota. El resultado final es trágico, es la muerte eterna. De pronto a Herodes se le escapó la situación de las manos. Vivía en una situación inestable, insegura. Sabía lo que tenía que hacer, lo que era correcto, pero consideró que aquella relación que tenía con Juan ya era suficiente. No consideró necesario dar el paso definitivo. ¿Y cuál era el paso definitivo? Enfrentarse a las presiones de su esposa, enfrentarse al qué dirán, querer vivir tranquilo, pero tremendamente infectado por un virus que sólo Jesús podía curar. Un buen día, con motivo de la fiesta de su cumpleaños, Herodes decidió quitarse la mascarilla, si alguna vez la había llevado. Se embriagó, perdió la cabeza y esa fue la oportunidad que Herodías estaba esperando. No tuvo reparos en utilizar a su hija Salomé, como así se llamaba según Flavio Josefo, para que cual una simple prostituta irrumpiese bailando en aquella fiesta, versículo 22. Y entró la hija de la misma Herodías y bailó y agradó a Herodes. Es el resultado de una vida carnal, es decir, de una vida, según la Biblia, no gobernada por el Espíritu Santo. Y es que el salto moral desde escuchar con gusto a Juan hasta agradarse con la danza de Salomé fue muy corto, como cuando Judas tomó el bocado y salió enseguida a entregar al Salvador. Herodes quedó atrapado. El pecado había tejido su red a su alrededor. Cualquier cosa que pidas te la daré hasta la mitad de mi reino. Qué triste. En realidad Herodes estaba haciendo una promesa que nunca podría cumplir, simplemente porque gobernaba sobre un reino que no era suyo. Él no tenía ningún reino que regalar. Aunque Marcos le llama rey, porque seguramente así era conocido popularmente, era meramente un muñeco en manos de la autoridad romana, quien podía retirarle su apoyo en cualquier momento. Hubo una ocasión también cuando el diablo hizo algo similar a Jesús en el desierto, ¿recuerdas? A Jesús, al Creador de todo. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos y hermanas y amigos, el pecado nunca puede cumplir lo que con tanta insistencia promete. Placeres ilegítimos, falsas amistades, poder absoluto. Todo eso es pasajero en esta vida. Así sucedió a Herodes cuando en el año 36, poco después de haberse involucrado en las muertes de Juan y en la crucifixión de Jesús, fuera depuesto por el Imperio Romano.
El rey se puso muy triste, pero a causa de los juramentos y en atención a los comensales no quiso rehusárselo. Versículo 26. Herodes se había vendido y era ahora el esclavo de otra persona. Donde no hay temor de Dios puede ocurrir cualquier cosa. Queridos hermanos y amigos, aunque Herodes tuvo tiempo para el arrepentimiento, no lo hizo, no había aprendido la lección. Al principio perturbación y temor, pero todo quedó en una morbosa curiosidad. Fijaos, en las horas previas a la crucifixión del Salvador, por fin tuvo ocasión de encontrarse cara a cara con Jesús. Lucas nos lo relata en su capítulo 23, versículos del 6 al 12. Nos dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes sólo quería aprovechar la ocasión para contemplar los milagros que Jesús hacía. Y ante el mutismo del Señor, Herodes y sus soldados le menospreciaron, le escarnecieron, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y nos dice la Escritura que Pilato y Herodes se hicieron amigos en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Querido, querida, si haces un alto en tu camino para observar a Cristo, ahora, a través de su palabra, has de preguntar necesariamente ¿quién es Jesús? Si haces esta pregunta con corazón humilde, escucharás: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que a mí viene no le echo fuera. Y si crees sus palabras y te entregas a él de todo tu corazón, entonces verás la gloria del Hijo de Dios. Que Dios os bendiga. Amén.